Hola, buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de vernos aquí por nuestras redes sociales. Estamos con José Garibay, el artista invitado de hoy. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, José. Bueno, José Garibay es uno de los artistas que está seleccionado en Barco, la primera Bienal de Arte Contemporáneo. Él es un artista queretano, nació en 1989. Eres un artista multidisciplinario, José. Eh, Sabemos que empiezas a muy temprana edad con conocimientos, sobre todo en la cuestión en el teatro, en la escenografía. ¿Cuál es tu primer acercamiento al arte? ¿Por qué mencionas esto? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Creo que este tipo de conversaciones con los artistas siempre son fundamentales para poder entender un poco más el arte que uno produce. Entonces, antes que nada, muchas gracias. Bueno, pues yo el primer acercamiento que siempre menciono es porque pues a través del teatro yo empiezo a acercarme al arte en la Casa de la Cultura Doctor Ignacio Mena, que está aquí en la ciudad de Querétaro, en el centro. Es donde yo con el profesor Ramón Salas empiezo a hacer escenografía. Yo cuando llego con él, llego por medio de un amigo y pues Ramón en ese momento, este amigo quería actuar, yo quería pues también ver si podía introducirme a ese mundo y pues bueno, más que una cuestión actoral, él nos dijo que él no tenía en ese momento pues ahora sí que ninguna obra en fila y que lo que podemos hacer era si queríamos estar ahí, pues era hacer escenografía. Entonces yo desde ahí empecé a hacer escenografía y empecé a interesarme por el espacio más que nada. La Casa de la Cultura es una casa que donó el doctor Ignacio Mena, por eso su nombre, y entonces a partir de ahí pues hice ahí mi carrera, empecé también a conocer algo de fotografía, de iluminación, y ya hasta mucho tiempo después fue cuando ya lo tomé de una formación un poco más formal y Muy pues bien. ya empecé a adentrar en otros temas, Exacto, en José, otros medios. es lo que iba a Sí, comentarte a ti y a las personas que nos ven. Eres licenciado en artes visuales. Ya sí, después de todo esto que me platicas, empiezas toda una carrera en la Universidad Autónoma de Querétaro y también en la Escuela Activa de Fotografía. Te metes de lleno en la fotografía, estudias una carrera. Y también estudias en la Fundación Pedro Meyer, así, fotografía narrativa y nuevos medios impartido por Fernando Montiel Clint. Entonces, ya sí. después de este acercamiento que nos platicas, bueno, tienes una formación destacada, incluso estudiando dos licenciaturas y esto que nos mencionas aquí. Sí, Y después de toda esta formación académica, eres acreedora al estímulo a apoyarte en tres ocasiones. Platícanos. sí, pues bueno, como te comentaba, pues empecé a empezar a interesarme más por las artes visuales desde el teatro. Y pues a partir de ahí empecé, gracias a las licenciaturas, a explorar pues todo tipo de disciplinas que podría yo, en las que me podría formar. Entonces, me interesó mucho la fotografía, estudié en la Escuela Activa de Fotografía, como mencionas, aquí en Querétaro. Y bueno, a partir de ahí, y pues empecé también a tener un poco más de desenvolvimiento en esta área, pero pues yo sentía que como que no, como que el tipo de fotografía que hace la Escuela Activa de Fotografía en cuanto me dio las bases y ya yo empecé por mi lado a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Después creo que todavía estaba estudiando, no es cierto, perdón. Ya después de la activa fue cuando unos años después, en el 2016, ganó el primer Apoyarte, que es un estímulo de arte que da el estado de Querétaro.
Ahorita ya se ha ampliado un poco a de que muchos artistas en el estado lo ganan, pero en esa época era menos, eran muchísimos menos. De hecho, en esa época venía jurado de la Ciudad de México, de otras entidades, Sí, para que no se conocieran, para que no hubiera esta preferencia, ¿no? claro. Hacia de conocidos, ¿no? Y pues lo ganó en la primera ocasión. En la segunda ocasión fue en el 2018 con un proyecto que se llamó Esculturas Temporales. Y pues a partir de ahí empecé a interesarme más por otro tipo de arte y me empecé a pegar más a lo que es el arte contemporáneo y en todas sus variables. Me interesaba porque, bueno, creo que regresando un poco como a lo que te comentaba de lo de la activa, creo que ya la técnica de la fotografía ya está dicha y creo que ya se aprende en libros y bueno, hoy se puede aprender hasta en videos de YouTube, pero hay que explorar eso que queda y eso que queda en el artista resolver muchas veces en sus piezas, ¿no? Y pues eso es lo que he estado haciendo con el paso de los años. Gracias a este tipo de apoyos, pues bueno, va nutriéndose más la carrera y pues se llega ya a pues hasta seleccionar ciertas, ya en el currículum, en muchos certámenes ya nos piden currículos pormenorizados, ¿no? Y había veces en que pues te faltaba mucho, ¿no? O sea, no tenías muchas cosas y pues ahora pues ya se resume y más bien es como lo importante, ¿no? Que has hecho y para que pues no vas a poner las exposiciones pues de hace 12 años que igual no son muy relevantes, ¿no? Claro, Más bien a lo que vas enfocado y a lo que va enfocado tu trabajo. exacto. José, precisamente quería platicar contigo sobre eso. Tienes 3 exposiciones individuales. Sí, La primera de ellos, o la primera que nos haces saber, sí, es en Pasillo Negro, en el Museo de Arte Contemporáneo en Watari, en Tokio, Japón. Esto es en el ajá, año 2015 y es sí. tu primera exposición individual. Platícanos sobre ella, por favor. Pues fue un poco como caótico la cuestión y de una forma muy personal fue un caos para mí porque al ser la primera exposición individual en un recinto importante, entonces uno luego tiene el problema pues de que ya no quiere pues tratar de bajar entre comillas el nivel Claro. que lleva, ¿no? Su carrera. Entonces para mí fue algo desafiante y algo que pues no tenía previsto. En esa época yo todavía estudiaba, estaba terminando, si no me equivoco, estaba terminando la carrera en la activa y Sí, entonces pues lo que pasó fue que me empezó a entrar una obsesión por mandar mi trabajo a todos lados. Y sí. entonces empecé a investigar sobre museos en otras ciudades, en otros países. Y lo que yo hacía, aunque en esa época no estaba tan bien el traductor de Google como ahora, y entonces lo que trataba era de generar una introducción a mi trabajo y lo mandaba por si les interesaba. Y entonces en una de esas galerías a las que yo mandé, pues tuve la fortuna de que me tomaran en cuenta. Pero bueno, por la lejanía, también se hizo de manera digital en el museo, pero todo era a base de proyecciones. Entonces era un poco, te digo, era un poco caótico la comunicación, pero pues bueno, resultó muy bien y a partir de ahí pues empecé también fue el parteaguas que me hizo pues empezar con más exposiciones. Creo que fue un año, creo que fue el 2016 donde tuve muchísimas exposiciones, pero era por eso, porque empecé como a obsesionarme con exponer. De hecho, en esa época formé un colectivo que se llamaba Eleven y que primero expusimos todos
de forma colectiva y después cada uno iba exponiendo. Entonces yo buscaba recintos aquí en Querétaro para exponerlos y así se iba dando. Me hice como todos en esa época éramos fotógrafos, me hice de marcos para nada más cambiar las fotos y poder exponerlas, porque pues es un tema también que luego no vemos de los artistas o los artistas visuales, que bueno, el Claro, exponer pues muchas veces sí es cuesta. como una inversión, exacto, Claro, sí, sí, sí. exacto, entonces pues sí es menos, si pues ya al artista tú le dices, oye, yo ya tengo los marcos, nada más paga las La fotografías, las impresión. impresiones, y ya no, y ya lo exponemos, ya te encontré el lugar, y pues ahora sí que empezamos a hacer como cooperación, ¿no? Entre todos para cada exposición, para sacarlo de los vinos, para sacar ese tipo de cosas, o hasta los clavos que vas a poner en el recinto, ¿no? Claro, todo, Que todo, bueno, todo cuesta. claro, claro, y conforme se va profesionalizando, luego entiendes museos y recintos Ujú. que, que sientes que, bueno, te tratan pues como se debe de tratar, ¿no? De que no hay ningún problema, ¿no? De que de que pues tú pones la pieza y ellos hacen cargo muchas veces de otras cuestiones ya del mismo museo, ¿no? Que uno antes era el artista, el museógrafo, el curador, sí, entonces sí De todo. era un poco, sí, cortabas el vinil, lo pegabas y al rato era la exposición, entonces sí, pero bueno, tuve esa experiencia y pues a partir de este colectivo que ya se disolvió pero por intereses ajenos a nosotros, Sí. pues es por lo que empecé a obsesionarme un poco por las exposiciones. Entiendo, José. Pues Sí, te ha tocado estar entonces de ambos lados, tanto como gestor, como artista, como sí, 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 sí. museógrafo, como productor, como todo. Y eso eso es importante, ¿no? Creo que en el quehacer artístico para poderlo entender, ¿no? Porque a veces es muy fácil nada más llegar y ver la obra puesta, pero no sabes todo lo que hay atrás de una exposición. Claro, nos sirve para entender ese tipo de, de situaciones que vive el artista que son muy ajenos a su obra y que los pasamos. Y bueno, yo tengo la fortuna de ya tener casi 5 años de matrimonio con mi esposa. Entonces, ella era la que, entre ella y una amiga de nosotros que se llama Alejandra Lobato, pues hacían los textos de las exposiciones. Ujú. Entonces, pues bueno, yo no me preocupaba tanto ya por eso, lo veía, lo revisaba y pues bueno, en general siempre todo estaba bien. Otro compañero se dedicaba al corte de vinil, él lo hacía en San Juan del Río y entonces él lo traía ya, porque pues también el corte de vinil se lo mandas a hacer a cualquier lado, es caro. Es caro, Entonces, claro. pues teníamos todo eso a nuestro favor, que bueno, cada uno ponía y realmente se volvía un colectivo. Realmente un colectivo y cada una de esas tareas, pues, tiene su ciencia. El cortar Sí, vinil, el escribir textos curatoriales o de bienvenida, pues son trabajos que parecen quizás sencillo ya cuando ves todo puesto, pero que en realidad sí hay mucho, mucho atrás. claro. José, ¿tienes otras exposiciones individuales que es Realia Esculturas Temporales en el Centro de Arte Sí, Bernardo Quintana en Querétaro? Y otra que es Vasectomía, que fue el año pasado, sí. El último hombre. Esta ya, ¿qué permanencia tuvo esta última exposición individual que tuviste? Mira, he tenido realmente pocas exposiciones individuales, a mi parecer, pero Querétaro se ha vuelto, es todavía, no digo que no pase, pero es raro cuando un artista pues echa el compromiso de exponer individualmente. La Sí, mayoría siempre lo hace en colectiva. colectivo. Eh, entonces, bueno, la primera exposición que mencionas del Centro de Arte Bernardo Quintana, yo tuve en ese momento también la fortuna de contar con el espacio que me lo ofrecieron en aquella ocasión y
Y pues bueno, en la sala 2, que es la sala más grande del centro, ahí se expusieron estas fotografías. Todavía estaba yo un poco limitado en que no me quería mover de la fotografía. Entonces lo expusimos, estuvo muy bien la exposición. Y pues bueno, la que mencionas, la de vasectomía, fue a partir de ¿cómo decirlo? Un proyecto que yo tuve y una experiencia de vida. Lo que pasa es que yo con mi esposa, no, desde que iniciamos nuestro matrimonio, decidimos no tener hijos. Bueno, Entonces, yo ya tiene un poco más de un año que yo me realicé la vasectomía. sí, Entonces yo quería documentar todo este tipo de proceso que se hizo, y de cómo, pues tenía varias líneas ese proyecto. Tenía el de alguna forma documentar el proceso, pero no bajo una fotografía documental, sino un poco más autoral y personal. Y pues bueno, empecé a realizarlo. De hecho, este catálogo se encuentra en línea, de sí, esta exposición, y yo empecé a registrarlo desde muchísimo antes de hacerme la vasectomía. Entonces, pues te digo, fue todo un proceso de cómo se llevó a cabo y cómo de una forma es un tema pues actual del que no se habla en demasía. ujú, Entonces, de que ya los jóvenes, bueno, todavía me considero joven, claro, pero de que tenemos ya este problema de que cada vez hay más personas que no quieren ser padres, ¿no? sí, Y entonces que tomamos ese tipo de riesgos muy a pesar de la sociedad, de cultura, de creencias, porque pues no es fácil tomar ese tipo de decisiones para tu vida, claro. y sobre todo que ya sabes que van a ser pues como tatuajes, ¿no? Yo soy alguien muy asiduo a los tatuajes y en ningún momento pues me quiero quitar ninguno, entonces lo relaciono a eso también, a que pues es algo que es para siempre y que es algo que no lo vamos a revertir, aunque haya, ¿no? La posibilidad de poder hacerlo. Entonces, bueno, yo quería hacer todo esto y encerrarlo en un proyecto. También porque, pues, ahora sí que las únicas enteradas de mi operación fueron mi esposa y mi mamá, pero nadie más lo sabía. Y se enteraron por el proyecto. Entonces, pues era una forma también como de manifestarle a todos, pues mi decisión de vida que había tomado, como hay personas que manifiestan pues sus embarazos o sus Ujú. relaciones o etcétera. Yo quería manifestar pues esta decisión de vida que estaba tomando. Muy Sí, interesante, José, muy interesante. A mí en lo personal me interesa mucho este tema, sí, también por alguna historia de vida que en algún momento quizá lo podemos platicar, claro. pero me interesaría mucho si nos puedes decir, porque me gustaría que lo pudiéramos compartir con nuestro público, en dónde podemos ver este catálogo de esta exposición. Ajá. Si lo tienes a la mano, lo puedes decir bien, si es una liga, si quieres, lo podemos poner en el post perdón, en los comentarios del video en las redes sociales para que nuestro público pueda también observar esta. Claro, claro, sin ningún problema te lo paso. De hecho, está ya ves que en tu perfil de Instagram puedes poner un enlace, ¿Sí? como tu página. Entonces yo puse Ese ese, enlace. ese enlace al catálogo que está por medio de Issue. Ok. Y de hecho en mi perfil también pueden checar tanto ese proyecto como el de esculturas temporales que también está ahí, el de Realia, el de la exposición del Centro de Arte. Son los dos que están. Y, Perfecto. ¿Cómo te buscamos en Instagram, José? en Instagram estoy como Maldito Garibay. Maldito Garibay. Sí, Perfecto. sí, sí, sí. Anótenle, por favor. Sí, Ya lo tengo. Muy bien, José. Pues para darle un vistazo, sí, también importante mencionar que, bueno, estábamos platicando también
hay una exposición en el MAC. Sí. Parece que actualmente está, no sé si todavía o cuánto tiempo vaya a durar más, pero se llama Fiat Lux y en la que estás participando. Es una colectiva que inició en 2020. ¿Qué pieza tienes por ahí o qué piezas estás exhibiendo en Fiat Lux? Bueno, fue algo que yo empecé como a descubrir gracias al Mac, porque yo no me dedicaba al video. Yo, a partir de una convocatoria que salió del Mac, yo es cuando empiezo a hacer video. Una convocatoria sobre videoarte enfocada en esa época era septiembre del año pasado, entonces era enfocado a un tema patriótico, se llamaba Virtual Patria. Entonces yo hice el experimento de un video y bueno, para las nociones que se tienen de fotografía y de conceptos, pues bueno, traté de adaptarlo y pues resultó ganador ese video, quedé en el segundo lugar de ese concurso. Y a partir de ahí fue cuando empezó mi relación con el Mac. Y después sacaron una convocatoria que fue la de Fiat Lux. Entonces yo participé. El tema era como tal luz en general. Y entonces podías participar en muchas disciplinas. Y lo que yo hice fue que mandé una propuesta de video y mandé una propuesta de fotografía. Y quedó la de video en esa, en esa, en ese video era la parte de afuera de mi vestidor, de mi casa, de tu casa, en el que se veía, era un juego de luces y sombras en los que pasábamos mi esposa y yo haciendo Acciones. ciertas interacciones. Ajá. Y pues bueno, fue algo que gustó mucho y pues se está expuesto todavía, no sé hasta cuándo está, creo que son las últimas semanas, me parece. Pero sí, pues bueno, quedó seleccionado y pues ahí fue también cuando empecé a interesarme un poco más por el videoarte, porque siempre he comentado en algunas entrevistas que he tenido en relación al video, que pues bueno, los videoartistas pues no nacen en el videoarte, son muy pocos los artistas o no, yo no conozco de alguno que pues sea totalmente, ¿no? Del videoarte. Siempre Claro. tenemos como otras vertientes, ¿no? Entonces yo me he enfocado hacia la fotografía y hacia el video ahora y empecé a producir desde el año pasado, todo este año, he estado produciendo videoarte. De hecho, también pueden buscar, tengo una página, un canal en YouTube que se llama Fábrica Garibay, donde ahí subo todos los videos que realizo. Y después, pues es más bien es un transitar entre convocatorias muchas veces, ¿no? Entonces, hace poco lo platicaba con esta Baby Solís, la de obra de arte comentadas, Ujú. una página de Facebook y un canal de YouTube. Sí. Y precisamente comentábamos esto, ¿no? De que el artista, pues, necesita siempre estar en este tipo de enterado de todas estas convocatorias que salen y estarle, pues, tirando a todo. Porque, pues, si no nace de uno, pues no. Yo conozco, pues, muy pocas, por así decirlo, agencias, ¿no? Como de artistas o Claro. una especie como de managers que nos lleven de la mano, ¿no? Creo que es algo difícil, pero también creo que es algo que nos va nutriendo como artistas el nosotros estar en busca de, ¿no? Exacto, Entonces, son plataformas que se crean precisamente pues para, bueno, hablando de Barco, precisamente para esto, para poder este, resaltar el trabajo de ustedes como artistas, ¿no? sí, Bueno, esta exposición que menciono, que nos dices que tiene las últimas semanas de permanencia, está en el sí. MAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Entonces, pues Uh -huh. invitados están para que puedan ver ahí alguna pieza de José Garibay. José, hablando ya un poquito sobre Barco, sobre la primera Bienal de Arte Contemporáneo. La pieza seleccionada, la vamos a ver ahorita, ¿sí? Se llama Herramienta Interna. La voy a proyectar
para que mientras se proyecta nos puedas ir hablando sobre esta. ¿Te parece bien? Sí, sí, claro. Vamos a compartir. Creo que estamos ya viéndola, José. Sí. Bueno, pues fíjate que algo muy, muy particular que me pasa es que muchas veces yo trato como de que me comisionen de alguna manera el tema, que me pongan a hacerlo para yo hacerlo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Pues sí, existen cierto tipo de comisiones que sí me ajustan súper bien y que si no trato de ajustarme yo a ellas. Eh, Eso me pasó con Barco, que desde que vi la convocatoria me interesó mucho. Y bueno, sobre todo al ser del estado de León, ahorita te digo por qué, pero al ser del estado de León, pues a mí tenía algo que me conectaba mucho a esa ciudad. Eh, Hace unos años yo tuve un problema en la ciudad de León debido a un incidente que tuve y que terminó de una forma violenta. Eh, y entonces esto ocasionó que a partir de ese ataque que yo sufrí, pudiera yo, tuviera constantemente migrañas, dolores de cabeza y que tuviera algunas cirugías dentales, porque yo quedé mal de algunas de mis piezas dentales. Entonces, bueno, empecé a tener esta clase de dolores de cabeza muy, muy intensos. Entonces, esto, como te digo, sucedió en León. Y entonces a partir de ahí ha sido un ir y venir, sobre todo con dentistas, donde pues no, de alguna forma u otra, no, ya sea por cuestiones económicas o ya sea porque, por negligencia de alguno de los doctores, pero yo no había quedado bien. Entonces me empecé a dar cuenta que yo tengo una bolsa, de hecho, llena de puros aparatos que yo he usado, ya sean guardas dentales, prótesis, ese tipo de instrumentos, que yo trato de usar o en su momento los traté de usar para aliviar como un poco ese dolor que yo sentía en las encías, ¿no? Entonces, bueno, regresando a Barco, cuando oigo de qué se trata y cuando oigo que este concepto de gastronáutica, Sí. dije, pues vamos, como bien lo especificaba en la convocatoria, no era una cuestión pues meramente alimenticia, ¿no? O no era algo que fuera enfocado al 100% a eso. Entonces yo me fui más hacia una cuestión de emociones y de sentir, y me acordé de esto y como era de León, lo relacioné con la ciudad de León y que me había pasado esto hace unos años, que fue desde que empezaron estos problemas. Y pues yo lo que hice, el video, lo que es realmente el video, es estaba yo grabando mis guardas dentales a un acercamiento macro, y después en algún momento del video, no sé si lo has visto, que se aleja y se alcanza a ver la guarda, ¿sí? Esto, bueno, vino porque también cuando nosotros en una forma técnica en fotografía, cuando nosotros acercamos demasiado algo a un objeto, no se enfoca. Y entonces empecé a experimentar con esto y empecé a relacionarlo y a interpretarlo a cuando nosotros cerramos los ojos y vemos esta sensación como rojiza, rosa. Entonces a partir de ahí fue que yo empecé a relacionarlo con todo esto y fue saliendo de forma muy orgánica la pieza. Muy interesante, José. Sí, he tenido la oportunidad de ver la pieza en varias ocasiones. Y fíjate que en un inicio, para mí, bueno, para muchos de la gente con quien lo vi o de las personas que vienen a visitar la exposición,
se tiene un primer discurso Sí. pensando que es una endoscopía, que es alguna cámara interna que está ahondando, en este caso, por la temática, se piensa que es un aparato digestivo, que puede ser el, el estómago, que puede ser algún órgano. Pero nos queda clarísimo, ahorita que nos explicas, toda esta lectura que tú como artista le estás dando y que nos enriquece mucho. Al final creo que es un resumen porque sí cuando yo escuchaba, o bueno, es totalmente bueno, o así lo interpreté, es totalmente una cuestión de entrañas, ¿no? Exacto. De sentir, ahora sí que sentir desde adentro, Sí. vaya, ¿no? Y así lo interpreté. De hecho, ahorita que me lo comentas, me da mucho gusto que tenga ese tipo de respuesta del público, porque muchas veces a uno como artista se le olvida y se le tendría que olvidar muchas veces el público, porque pues es un trabajo que aunque se muestra, pues habla de algo de ti. Entonces, yo antes de hacer el video que sale en resolución, eh, yo estuve experimentando con meter cámaras, a meter pequeñas cámaras a mi boca y ver cómo había este juego de luces adentro de la boca que es muy parecido a cuando vemos a un feto en esta especie como de cuando todavía el feto está dentro del vientre de la mamá y que se ve este como pasar de la luz entre rojizo y rosa. Yo lo relacioné mucho con eso. De hecho, en la parte del video donde se empiezan a ver, que ahorita lo vi, que se empiezan a ver eh, cuestiones azules Ujú. y cuestiones de otros colores, esos son los estuches donde yo guardo o guardé en algún momento todos los aparatos dentales que yo tenía. Y lo relacioné mucho también con una cuestión como de sueños y con una cuestión como de que yo podía, por medio de una pieza, poder transmitir un poco pues sí, o sea, ese sentimiento de íntimo, de entrañas, de dolor, pero a la vez por su, por su colorimetría que tiene el video, hace que tengas como una especie como de paz, ¿no? Y como de calma. Entonces, Sí, sí, sí. eran conceptos que me interesaba mucho abordar y que quedó muy bien. Siento que se relacionó muy bien con la Bienal. Perfectamente, perfectamente abordaste la temática de una manera muy, muy especial. Y aquí el resultado. Aquí estamos todavía viendo la pieza, es la parte final. Son estos azules Sí, que mencionas y esta barra. así es. Así es. Eso me recordó mucho como hace algunos años también me gustaba grabar a personas que no sabían que las estaba grabando. Y Ujú. entonces muchas veces yo al desenfocar quedaban ese tipo de como nada más como siluetas, Ujú. eh, O bien, así como. como estas siluetas como engordadas. Entonces me gustó mucho el resultado que tuvo, que tuvieron como los estuches dentales que yo usaba y pues al final es algo íntimo. De ahí también el nombre de herramienta interna y que ahora que lo veo en retrospectiva, pues es uno de los trabajos más especiales que he hecho y de los que me gusta que la gente vea. Hay otros videos que yo sé que la gente pues no los va a disfrutar tanto, ¿no? Tengo videos que te hacen doler la cabeza, tengo videos donde pues el concepto no está muy bien definido, tengo videos donde es una exploración y es lo que me gusta, que no se me defina. Sé que esto va a tener va a tener una repercusión en mi carrera artística, de que no se me defina por un estilo,
y de que pues saque cosas que parecieran que no van conmigo. Aunque bueno, yo lo siento así, a palabras de mi esposa, pues ella siempre ha creído que todo va dentro del frasco José Garibay, ¿no? Claro, si sale de Pero ti, pues es tuyo, es claro, propio, claro. pero sí, como dices, a lo mejor es tu estilo no está, todas tus piezas no están encasilladas en un mismo estilo y eso es lo que te hace tan diverso, ¿no? En tus discursos. Y es que es lo que me gusta, Oscar, por eso me cansé un poco de la fotografía, Ujú. porque ya se definió un estilo Sí, y ya me encerré yo en un estilo y que era bueno, era de calidad, tenía un discurso pues bueno a mi parecer, pero no me faltaba esta parte de conectar con las personas. Y entonces yo dije, puedo pasarme todo lo que resta de mi vida, poco o mucho, puedo seguir haciendo lo mismo o cambiar un poco de discurso y tratar aunque nos tropecemos, pues tratar de ir hacia otro camino. Y eso es algo que el arte contemporáneo me ha dado en demasía, porque siento que algo que no tiene un significado, tiene más significado, eh, algo por definir, un lenguaje que no sea descifrado, ¿no? No, pues si exacto. seguimos hablando de lo que está y de lo que ha llevado a cabo, si seguimos viendo a artistas que muy merecedores, pero que pues que ya lo hicieron y ahora pues hacia dónde más nos dirigimos, ¿no? Exacto, ahora les toca a ustedes, creadores contemporáneos, y bueno, como tú dices, el momento que vive el arte, pues lo permite. Pero también creo que es muy valiente de tu parte el explorar estas nuevas disciplinas y sobre todo, como mencionas, nuevos discursos, ¿no? Y salirte del molde con el riesgo, porque siempre hay el riesgo de que, bueno, que ya digan, ah, caray, pues ya se fue por otro lado, que a algunos les guste y que a algunos otros no, pero creo que es muy valiente y creo que lo estás haciendo muy bien, José, me gustó mucho y con Muchas esto, gracias. y te agradezco de verdad mucho que nos puedas compartir estas vivencias porque son cosas muy íntimas, son cosas muy que tienen que ver con la obra, sí, pero algunos artistas no lo comparten, o sea, dicen, pues es mío. Y en tu caso Claro, nos estás compartiendo, estás siendo muy transparente y me encanta eso. Muchas muchas felicidades. gracias, Oscar. Porque sí, sí, de hecho, a mí, fíjate que en algún momento tuve una época donde yo pensaba que no, pues que no, el artista podía hacer su arte así como alguien ahora sí que como un contador que hace su trabajo y punto, y lo puede tener muy, muy muy por encima de lo que él es. Pero me he dado cuenta, y la verdad es que admiro artistas como lo son Andy Warhol o como artistas que tratan o que trataron de hacer al arte como que era algo muy despegado de la vida personal, pero no puedes, es algo que simplemente no puedes dejar de lado y que luego lo resiente tu arte cuando haces algo que no va contigo y Que no es genuino, ¿no? Que no que es no es tuyo. tuyo, que exacto. Puede sonar muy cliché, porque sí puede sonar muy cliché, pero es que es eso, es algo, ¿no? Hay una línea muy delgada entre arriesgarte y entre crear algo que no va contigo. Claro. Entonces, y hay mucho, también hace poco mencionaba con mi esposa esto, ¿no? De que a lo mejor un proyecto tú lo tienes al 100% definido y si dices, es que va a estar genial, o sea, tienes ya todo armado y conceptualmente y al final no resulta. Sí. Y eso es muy contradictorio contra Ujú. piezas o arte que realizas que sale en 5 o 10 minutos o que a lo mejor ni tenías pensado hacer. Entonces, por eso también es por lo que yo ahorita, al menos actualmente, trabajo por medio de comisión y de por medio de que me inviten a hacer algo. Claro. Y esto empezó también desde el Centro de Arte Bernardo Quintana, que yo tuve mucho acercamiento con ellos.
y entonces me invitaron a una exposición donde también el tema era la migración. Y entonces, pues a partir de ahí empezamos, pues, había artistas que ya tenían pues su pieza como tal o porque su cuerpo de obra era totalmente enfocado al tema de migración, pero pues yo no, y quería abordarlo también desde un tema que me interesara, y lo abordé desde el tema de los animales, de la migración de los animales, porque siempre la ponían como, si a nosotros como artistas mexicanos nos dicen migración, pues Al obviamente otro pensamos lado, ¿no? Estados Unidos, Bueno, mojado, o sea, pensamos placeros, paisanos, claro. sí, 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 o sea, pensamos en todo eso y Sí, entonces, pues sí, sí, creo que hay esa puerta en el arte contemporáneo de abrirla hacia algo más y hacia algo que pues a todos o a la mayoría de las personas no se les hubiera ocurrido abrir esa puerta y que puede ser igual de interesante. Entonces, por eso me gusta trabajar con proyectos así que lleven comisión, ¿no? claro. Y que puedan ser formales, informales, pero que, bueno, tengan un eje temático y pues ahora sí que yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, yo le entro a todo y pues yo no por lo que te mencionaba hace rato de mi primera exposición en Tokio individual, pues yo, pues ahora sí que no pude, era imposible quedarme en algo así. Entonces, pues le tienes que entrar a todo. Claro. Y también me gusta el participar en barco porque me he dado cuenta que puedes salir de Querétaro, ¿no? Porque Querétaro, no sé ya cómo sea, pero al menos en Querétaro pues hay grupos de artistas que pues entre ellos mismos se exponen y entre ellos mismos se validan y entonces pues a alguien tan hermético como yo me considero o que no estoy como mucho en contacto con ellos, Sí. pues sí, se nos complica un poco exponer, ¿no? De hecho, a mí me causó mucha, pues, sorpresa que en un artículo que leí de Barco decían que nada más dos artistas fuimos seleccionados queretanos, ¿no? Sí. Entonces, y siendo que pues hay hay muchísimo arte en Querétaro, ¿no? Pero de Así ahí es. relaciono el tema a que, pues, de que las personas o los artistas no estamos acostumbrados a meterle a todo y pues, a quitarnos como esa flojera, ¿no? De mandar papeles, ¿no? De mandar vía electrónica, ¿no? Entonces, Claro. pues, bueno, a mí me gustó mucho haber sido seleccionado y las fotos que he visto de la museografía y de todo lo que hicieron, pues se me hace de un primerísimo nivel, ¿no? José, pues muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Se nos termina el tiempo. Seguramente después tendremos la oportunidad de seguir charlando. Ya cuando vaya a Claro Querétaro que sí, Oscar. te echo un grito. ¿Y Sí, cuándo vienes? ¿Cuándo vienes a visitarnos acá, a Barco? pues yo espero esperaría a finales de este mes o a principios del otro, creo que es hasta junio, ¿no? Es Correcto. hasta, Hasta el 13 de hasta junio. junio. Así Ok. es. Sí, yo espero que en el transcurso de mayo sí poder darme una vuelta porque sí, te digo que sí se ve por las fotografías que está muy bien. O sea, todo está muy bien hecho. Y eso de veras que sí se aprecia, ¿no? Desde la convocatoria ve cuando algo, qué calidad tiene, ¿no? Muchas gracias, José. Nos daría muchísimo gusto recibirte. Y pues no me queda más que decirle a las personas que nos están viendo que vengan a la exposición que está en la Galería Jesús Gallardo, en la Galería Eloisa Jiménez y en la sala 1 y 2 del Teatro María Grieber, de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde. José Garibay, un placer, te agradezco mucho el espacio, fue muy enriquecedor, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias, Oscar. Espero por ahí que nos veamos en León muy pronto. Nos vemos pronto, José Carlos. Hasta luego. Adiós. Bye bye.